Bienvenidos nuevamente a nuestros videos de geografía. En los videos anteriores habíamos estudiado los elementos del clima. Pues bien, su análisis permite interpretar los climas del planeta. De todos los elementos climáticos estudiados en videos anteriores, vamos a tomar la temperatura, así como también la humedad, ¿sí? Para realizar una clasificación lo más general posible, lo que no quiere decir que no existen otras clasificaciones climáticas para hablar de las diferentes zonas climáticas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los límites de las regiones climáticas no son tajantes, sino están bien determinados, sino que hay zonas de transiciones donde se mezclan las características de diferentes climas. Simplemente se generaliza a fines didácticos que favorezcan la comprensión tanto de ustedes como de nosotros que vamos a estudiar estos temas a la hora de tomar algún libro, ¿sí? O de explicarlo a algún alumno. Recomendamos que repasen conceptos sobre todo de videos anteriores y sobre todo los videos correspondientes a los elementos del clima con respecto a la temperatura, a la humedad, los vientos, el aire, para de esa forma hacer un estudio mucho más integral de las zonas climáticas y los temas que vienen a continuación. Pero vamos a empezar a estudiar las diferentes zonas climáticas que encontramos en el planeta Tierra y por eso vamos a dividir el planeta en tres grandes zonas climáticas que vamos a ver en esta imagen. Vamos a hablar primero de la zona cálida que está comprendida entre los dos trópicos, ¿sí? Hablamos de esta zona cálida. Como vemos, estamos marcando aquí la zona tropical correspondiente, como decíamos, a estos dos trópicos, el trópico de Cáncer y de Capricornio, ¿sí? que encierran a la línea ecuatorial. Y como decíamos, esta zona cálida, la primera zona de la cual vamos a hablar, está comprendida entre los dos trópicos. En esta zona cálida, les cuento, vamos a hacer un espacio breve para que ustedes puedan anotar las características. Decíamos que en esta zona los rayos del sol caen verticalmente durante todo el año. Vamos anotando. Rayos del sol caen verticalmente todo el año, los 365 días del año. Y también se registran elevadas temperaturas a lo largo de todo el año. Entonces podemos poner altas temperaturas como dato muy importante. Los días y las noches tienen aproximadamente en esta zona cálida la misma duración. Posee poca amplitud térmica, ya que no existen grandes diferencias entre las temperaturas máximas y mínimas a lo largo del año. La humedad alcanza altos porcentajes, entonces vamos a ponerlo así, mucha humedad, ¿sí? Es decir, alta humedad, y las precipitaciones en general son muy abundantes. Precipitaciones, entonces, abundantes, otra característica muy importante de esta zona cálida, recordemos. A medida que nos alejamos del Ecuador, ¿sí? Recordemos que acá estamos marcando la línea ecuatorial, las precipitaciones van a ser cada vez menores y se concentran en una estación que suele ser el verano, ¿sí? Muy bien, sigamos adelante porque tenemos que hablar de otras zonas. Vamos a seguir con esta imagen. Hemos seleccionado la misma para que lo tengan un poco más ordenado. Decíamos que faltaba hablar de otras dos zonas, ¿sí? Eran tres. Vamos a hablar entonces de esta zona templada que estamos marcando aquí. Zona, entonces, templada. ¿Qué tenemos para decir de esta zona templada? Bueno, a ver, les cuento que se hallan situadas entre los trópicos y los círculos polares, ¿sí? Como estamos viendo aquí y estamos señalando aquí. En ambos hemisferios, sí, como estamos marcando aquí, norte y sur, para que ustedes también puedan hacer una ubicación mejor, pero con la imagen ya creo que les queda bien en claro. En estas áreas, decíamos, los rayos solares nunca caen en forma perpendicular.
por lo que predominan las temperaturas moderadas. Entonces podemos poner temperaturas moderadas, así como también podemos decir que las estaciones se diferencian muy bien entre sí y los días y las noches no tienen la misma duración. Las zonas templadas reúnen las condiciones de temperatura y humedad más favorables para la actividad del hombre, ¿sí? Son, si se quiere, las zonas donde, como decíamos, los climas se diferencian mucho más. Vamos a hablar de otra de las zonas que tenemos que marcar. Vamos a marcar en color rojo la zona fría, como estamos señalando aquí y aquí. Vamos a hacer una división y vamos a hablar entonces de la zona fría. ¿Qué tenemos para decir de la zona fría? Bueno, la zona fría se encuentran entre los círculos polares y el polo de cada hemisferio, como podemos ver en la imagen señalada a grosso modo. En esta franja los rayos del sol caen muy oblicuos, entonces rayos del sol caen oblicuos, ¿sí? Y por esto les cuento las temperaturas. Son bajas con promedios mensuales inferiores a los 10 grados centígrados. Podemos poner de forma general temperaturas muy bajas como una de las principales características. Los inviernos son largos y rigurosos, con precipitaciones en forma de nieve en invierno entonces, mientras que los veranos son cortos y templados. En los polos, les cuento, el verano se caracteriza por 6 meses continuos de luz diurna, ya que el sol nunca sale por el horizonte. Esto es increíble, 6 meses continuos de luz diurna. Volvemos a tener la misma imagen, seguimos con la zona fría, las volvemos a marcar, ¿sí? Entonces, 6 meses de luz diurna, como nosotros habíamos marcado en nuestra imagen, ¿sí? Pero remarquemos entonces que hablamos del verano. Seguimos un poquito más, si les parece. ¿Por qué? Porque a medida que nos acercamos a los polos, la diferencia en la duración de los días y las noches es más marcada y las temperaturas descienden, claro está, de forma mucho más notable. Cada zona climática que nosotros explicamos, la zona fría, la zona templada y la zona tropical o zonas cálidas, ¿sí? Como estamos señalando, presenta diferencias regionales que permiten identificar variedades climáticas mucho más específicas. Dichas variaciones están relacionadas con los factores geográficos que ya estudiamos en los videos anteriores, si es que recuerdan. A los que no lo han visto los invitamos a que lo vean. Y claro está que estas variaciones que están relacionadas con los factores geográficos modifican el clima, como la distancia al mar, el relieve, la altura, la continentalidad, las corrientes marinas, entre otros factores geográficos. Si tienen alguna duda con respecto a estas zonas climáticas, pueden realizarla debajo de nuestro video, con gusto los responderemos. Muchas gracias.